Esas personas siempre habían sido bastante honestas con sus propios deseos. Todos aquellos nobles pensamientos llenos de ideas sublimes y curiosas no eran nada cuando se enfrentaban a su instinto más bestial dentro del aula vacía, pero todo comienza con el protagonista, dentro de su clase, mientras estudiaba. Él era Sakaki y la profesora pronto le pidió que respondiera a una pregunta, pero murmuró que no lo sabía. La verdad era que el protagonista estaba demasiado cansado, somnoliento y ni siquiera podía oír bien lo que se decía. Le resultaba aburrido quedarse en clase todo el día solo para estudiar. De repente, Kai recibió un mensaje en su teléfono de un chico que le decía que mirara algo. Era una foto de una chica y Kai se preguntó qué estaría pensando ese tipo al enviarle algo así en medio de la clase. El protagonista nunca entendió por completo, no estaba en contra de ese tipo de cosas, pero tampoco le gustaban especialmente, no sabía si tenía algún problema particular con eso, pero tanto la vida escolar como la cotidiana le resultaban aburridas, deseaba que ocurriera algo interesante, en otras palabras, era simplemente un adolescente de secundaria común y corriente. Durante el descanso, el chico que le había enviado la foto se acercó a él para quejarse porque no le había respondido. El protagonista le explicó que no era su tipo y el estudiante se sorprendió porque no parecía interesado en esas imágenes. Kai respondió que en general nunca había estado interesado en ese tipo de cosas desde hacía años, y sus amigos se preguntaron si en realidad era un hombre. Uno de ellos susurró preguntando si la otra chica cercana no le parecía atractiva. Todos miraron hacia ella. La chica en cuestión era Mayasita, una compañera que se sentaba al lado de Kai y no mostraba emoción alguna en su rostro. Kai se sorprendió un poco porque ella lo miró discretamente, mientras sus amigos seguían interrogándolo sobre ella. Apartando la mirada, el protagonista respondió que no era nada especial y su amigo suspiró decidiendo darle una lección, describiendo cómo sus globos eran los más grandes de toda la clase junto con el resto de sus curvas. Era una chica que no hablaba mucho, por eso la gente no le prestaba demasiada atención, pero en general era el tipo de chica que tenía muchos admiradores secretos entre los chicos. El problema era que por más que intentaran hablar con ella, Mayasita siempre los ignoraba, era difícil entablar una relación con ella. Kai preguntó si su amigo pensaba en eso todo el tiempo y este se quejó diciendo que no tenía tiempo para tales cosas, hasta que notó que una vez más la chica lo estaba mirando, pero rápidamente desvió la vista. Era la segunda vez ese día, pero Mayasita se levantó y se fue sin darle oportunidad de decir nada. Por la noche, el protagonista terminó su trabajo de repartidor y le preguntó a su compañera Hirata si ella también había terminado. Hirata asintió y comentó que era normal que los estudiantes de secundaria ya no pudieran trabajar allí, y le dijo que se fuera a casa. Él preguntó dónde estaban los demás y ella suspiró diciendo que probablemente estaban perdiendo el tiempo, así que no debía preocuparse demasiado, cuando de pronto apareció otro chico para hablar con el protagonista y Harada se mostró visiblemente molesta por la interrupción. El otro chico dijo que iba a mostrarle algo genial a Kai. Cuando se aislaron para hablar, el protagonista ya sabía que se trataba de otra foto de una chica. Ellos afirmaban que esta vez era de un nivel completamente diferente y le mostraron la imagen a Kai. Como era de esperar, el protagonista no la reconoció, y entonces le explicaron que era una chica llamada Yami que tenía muchos seguidores en las redes sociales. Siempre hacía transmisiones en vivo agradeciendo a la gente por sus regalos, normalmente usando ropa reveladora y ganando mucho dinero con las suscripciones. Aun con todo eso, Kai tuvo que admitir que era una chica especialmente hermosa, increíble que nunca hubiera sentido algo así antes. Esa chica también parecía hacer otros tipos de trabajos peligrosos además de tomar ese tipo de fotos, eran muy buenas, pero Kai reconoció el aula en el fondo y lo parecida que era a su propia clase, se sintió confundido, tal vez solo era una coincidencia, pero se quedó mirando la pantalla profundamente. Los chicos incluso bromeaban diciendo que era tan buena que había capturado el corazón de Kai. Fue sorprendente y lo dejó aún más confundido, preguntándose si realmente le gustaba. En realidad sus ojos lo intrigaban mucho. Esa chica tenía un lunar de belleza bajo el ojo izquierdo y también un par de globos más grandes de lo normal. Después de mirar tanto, su compañero le quitó el teléfono porque lo necesitaba y decidió enviarle las fotos más tarde. Kai decidió cambiarse de ropa y volver a casa, hasta que Harada le sugirió que podían caminar juntos y el protagonista aceptó. En el camino, ella le preguntó si la madre de Kai nunca volvía a casa y él asintió porque en realidad su madre había desaparecido. Eso había dejado a su padre deprimido, concentrándose solo en el trabajo, y Harada se entristeció por el protagonista. Aún estaba en la escuela y pasaba por todo eso, pero Kai respondió que si no fuera por su padre, él no sería quien era. Ahora solo quería esperar hasta ganar suficiente dinero para compensar todo lo que su padre había hecho. Sintiendo motivación, Harada decidió que encontraría algo que a Kai le gustara, porque después de todo,
él necesitaba disfrutar la vida. Fue entonces cuando Kai se dio cuenta de que los globos de Arada también eran enormes, lo cual le sorprendió bastante. Notando su mirada, ella le preguntó qué pasaba y el protagonista respondió que nada. Apartando la vista, se sintió terrible por actuar de manera extraña desde que vio aquella otra foto, incluso mirando en dirección a su compañera de trabajo. Así que decidió que al día siguiente observaría de nuevo el rostro de Mayasita para despejar sus dudas. Al día siguiente fue Kai quien la miraba con profunda curiosidad. El lunar bajo su ojo era el mismo y ni siquiera esperaba que sus globos fueran tan grandes, pero no había pruebas suficientes para confirmarlo. Sería diferente si al menos pudiera ver su rostro un poco mejor. De pronto la chica volvió a mirar al protagonista antes de desviar la vista, y Kai sintió que realmente era una chica hermosa, como era de esperar. El rostro de la foto y la chica de clase eran en verdad similares. Kai se preguntó si debía preguntarle directamente, pero si Mayasita lo negaba, su vida se arruinaría por completo después de hacer una pregunta tan atrevida. Sería aterrador acercarse a alguien y preguntar sobre fotos reveladoras de esa manera. Aunque estaban en la misma clase, no sabían nada sobre Mayasita. A pesar de estudiar juntos nunca habían hablado. Los otros chicos tampoco parecían hablar de otra cosa que no fuera su apariencia y él se sentía raro al pensar en acercarse para conversar. Hacer tantas preguntas por razones secretas ponía nervioso al protagonista, sin entender cómo podía intrigarle tanto. No debía haber nada especial, quizás solo se parecían, incluso si era una chica como Mayasita. No pasó mucho tiempo antes de que Kai empezara a imaginar que ambas eran la misma persona. Sorprendiéndose a sí mismo, pasó todo el día pensando en Mayasita, pero no debía ser algo que le afectara. Decidió volver a concentrarse en su rutina, pero cada día era igual de aburrido. No sabía cuánto tiempo más tendría que seguir viviendo así. Suspiró porque estaba cansado incluso de su trabajo a medio tiempo. Entonces se dio cuenta de que había olvidado su cuaderno en el aula y decidió regresar a buscarlo. Salió apresurado y en el camino notó que Mayasita pasaba y subía las escaleras. Ella aún no se había ido a casa. Kai se preguntó a dónde iría y sintió curiosidad al recordar aquellas fotos, así que la siguió escaleras arriba y observó desde lejos para ver qué hacía, y entonces ocurrió algo impactante. De repente Mayasita comenzó a tomarse varias fotos reveladoras y Kai quedó paralizado, preguntándose si realmente era ella. El protagonista estaba confundido sin saber qué hacer después de presenciar toda la escena y justo en medio de la escuela. Ni siquiera entendía por qué la había estado observando tanto tiempo ni por qué se sentía tan interesado. De repente Mayasita notó la presencia de Kai y ambos se quedaron mirándose sorprendidos antes de apartar la vista. Kai se disculpó y ella le preguntó por qué estaba allí tan tarde y por qué la estaba mirando. Él admitió que tenía curiosidad por saber si la chica de las fotos era realmente ella o no, porque los pupitres del aula eran iguales. Suspiró dándose cuenta de que era un mal momento para preguntar, pero aún así decidió mostrarle la imagen a Mayasita y preguntarle si era realmente ella. Eso era todo lo que quería saber. Entonces ella cayó en un silencio absoluto. Kai se disculpó de nuevo porque ni siquiera sabía por qué hablaba de eso o por qué quería saberlo. Después de un momento la chica suspiró y sonrió dándose cuenta de que había sido descubierta. Y expuesta, le preguntó qué pensaba hacer al respecto. Kai encontró extraño su comportamiento y Mayasita respondió que estaba perfectamente bien porque todo era culpa suya. Sin entender nada, el protagonista solo la escuchó mientras ella decía que siempre lo veía aburrido con todo lo que pasaba en clase o con sus amigos, siempre la misma expresión. Kai se sorprendió y preguntó cómo sabía todo eso. En ese momento ella se giró y le preguntó si quería hacer algo divertido con ella, dejándolo completamente confundido. Mayasita le preguntó si le gustaría convertirse en su fotógrafo y Kai finalmente fue arrastrado fuera de su vida aburrida. Aunque ella insistía, el protagonista dudó y desvió la mirada ante aquella pregunta repentina. Ella explicó que recibía donaciones por los videos que publicaba en línea y que también estaba bien posicionada gracias a sus fotos. La verdad era que estaba pensando en conseguir un asistente y justamente él había terminado descubriendo su secreto. Sería una gran oportunidad si él estaba de acuerdo. Podrían divertirse juntos. Mayasita se marchó decidiendo darle tiempo para pensarlo y dijo que esperaría su respuesta al día siguiente. El tiempo pasó hasta el día siguiente y Kai seguía perdido en sus pensamientos sin saber qué hacer. Se sorprendió por cuánto tiempo había pasado y por el hecho de que Mayasita le hablara, llamándolo la atención mientras soñaba despierto. Eso era porque ahora él era su asistente. Kai se quedó paralizado al darse cuenta de que ella lo estaba mostrando delante de todos. Se acercó a él diciendo que todo estaba bien y prometiendo que haría lo que él quisiera a cambio de que la ayudara a tomar fotos. Haciendo todo lo necesario para que salieran bien. De repente Kai despertó y se dio cuenta de que todo había sido solo un sueño. Finalmente recordó que la noche anterior se había ido a casa. Hasta ese día nunca había tenido problemas con chicas, era la primera vez que sentía algo así.
En la escuela los dos se encontraron nuevamente y él recordó cuando ella le había pedido que tomara sus fotos. Kai todavía no había tomado una decisión desde el día anterior y se preguntaba qué podría decirle ahora que la veía otra vez. Sin embargo, la chica simplemente pasó junto a él e hizo como si no existiera. Justo en ese momento uno de sus amigos apareció para hablar con el protagonista. El amigo le preguntó por qué de repente intentaba hablar con Mayasita y Kai respondió que no era nada importante. El amigo dijo que entendía lo que sentía por ella pero que no creía posible llevarse bien con esa chica, nadie había logrado hablar con ella con éxito y Kai también debía saberlo, pero también era raro verlo interesado en una chica. Él replicó que no era así en absoluto. De cualquier forma los estudiantes se dirigieron a la sala audiovisual porque era hora de clase, tomaron asiento rápidamente y Kai decidió sentarse lo más lejos posible para poder dormir. Con Mayasita ignorándolo no sentía necesidad de hacer nada interesante de todos modos, pero para su completa sorpresa fue ella misma quien se sentó a su lado al comenzar la clase. El protagonista no podía entenderla en absoluto, desde el día anterior ella era la causa de sus preocupaciones. De pronto Kai notó que ella comenzaba a juguetear con su falda y se quedó inmóvil y confundido. Para su sorpresa llevaba algo realmente inusual debajo y ahora comprendía por qué se había sentado junto a él en clase. El protagonista se puso nervioso ante la escena que ocurría a su lado y se preguntó qué le pasaba a esa chica. En ese momento Mayasita escribió en un papel que quería que le tomara una foto con su teléfono y Kai la miró sin creerlo, debía estar loca para querer hacer algo así justo. En medio de la clase donde cualquiera podía verla, Kai estaba viendo más de lo que quería pero ella sonreía instándolo a darse prisa. Al final, como insistía tanto, Kai tomó su teléfono y capturó las fotos que ella quería. Después de tomar una serie de imágenes que a Kai le parecieron demasiado, Mayasita lo invitó a tocar justo ese lugar. Él se quedó helado por la forma en que hablaba y se sorprendió aún más cuando ella tomó su mano para demostrar que hablaba en serio. Finalmente, después de toda la escena, Mayasita le preguntó si había estado bien y él se dio cuenta de que solo había estado jugando con él. Pasó todo el tiempo tomando fotos de ella mientras lo provocaba sin que pudiera hacer nada. Después de clase Kai le mostró las fotos y ella consiguió una alta clasificación en la página gracias a ellas. Mayasita le preguntó cómo se sentía al haberlas tomado y dijo que debía estar bastante contento. Aunque él permaneció callado, la chica se rió porque el protagonista era una persona muy fácil de leer, podía saberlo todo solo con mirarlo. Luego se dio la vuelta para marcharse diciendo que debía darle una respuesta a su invitación al día siguiente y Kai aceptó. Aunque los días de Kai eran aburridos, seguía viviendo una vida tranquila sin caos. Pensaba que las acciones de Mayasita por el contrario siempre estaban llenas de riesgo. Ganar dinero trabajando para su compañera de clase era algo extraño, pero Kai no podía negar que quería estar más cerca de ella. Al final el protagonista terminó recibiendo un regalo de Mayasita porque aceptó trabajar para ella. Incluso durante la clase no podía dejar de mirar a su compañera todo el tiempo, parecía un poco descuidada actuando de esa manera y aún así Mayasita tomaba esas fotos por sí misma. Entonces de pronto notó que ella caminaba hacia él, le preguntó qué quería y ella respondió que la había estado mirando tanto que había hecho sentir incómoda a otra chica de la clase. Sorprendido el protagonista se disculpó porque todo era culpa del día anterior y no podía hacer mucho para evitar la situación. Ella dijo que debían ir a la enfermería y Kai respondió que era una persona complicada. Por suerte pudieron salir usando la excusa de que ella se sentía mal, lo cual era obviamente una gran mentira. Además no había profesores cerca y como estaban solos podían aprovechar la oportunidad, iban a trabajar, pero Kai se sorprendió porque realmente iban a hacerlo allí mismo en la enfermería. Le parecía una locura. Mayasita respondió que necesitaba su ayuda ahora que le pagaba por ello y era obvio que a Kai también le interesaba, debía estar temblando de anticipación por ese momento, pero ni siquiera reaccionó a sus provocaciones. Finalmente Mayasita lo guió para grabar todo correctamente y comenzaron a filmar. Mayasita agradeció a todos por ver el video de ese día, iban a cambiar un poco las cosas y reveló que esta vez tenía un asistente, aunque no era su novio. Aún así estaba a punto de hacer cosas extremas y una vez más comenzó a jugar con sus límites desde una distancia tan corta con su mano, se rió recordándole que todavía no le había dado permiso para tocarla. Bromeando mientras grababan dijo que debía tener cuidado de no ser atacada, no es que su asistente realmente fuera a hacerlo, pero de todas formas decidió pasar a la parte principal. Mayasita estaba a punto de sacar algo que podría usar y pidió a todos los que estaban viendo que se quedaran hasta el final. Finalmente los preparativos para ese momento estaban completos, aunque todavía no era perfecto. La chica subió a la cama diciendo que iban a empezar de inmediato y pidió la ayuda de su asistente, tal como estaba previsto en el guión. Luego se recostó en la cama susurrándole al protagonista que se apresurara, pero él no estaba seguro de si realmente estaba bien hacer
Aquello, no podía quejarse y obedeció sus instrucciones, grabando aquellas escenas y dándose cuenta de que era algo increíble. A pesar de todo el momento en que admiraba los globos de la chica, debía mantener la calma, porque sería un problema si los descubrían. Mientras continuaban, Mayasita guió a Kai para que se acercara más. De repente una voz los llamó. Era una compañera que se acercó al lugar preocupada porque Mayasita podría sentirse mal. También había traído las pertenencias de la chica y decidió abrir la cortina de la enfermería, pero Mayasita respondió que estaba bien, que aún se estaba cambiando y pidió a su amiga que dejara sus cosas afuera. Después de agradecerle por la ayuda, volvió a concentrarse en Kai indicándole que siguiera grabando a pesar de que alguien estaba afuera. La chica del otro lado preguntó si Mayasita no encontraba molestos a los chicos que siempre las miraban así. Mayasita estuvo de acuerdo y dijo que se sentía mal por tener que soportar esas cosas. La amiga mencionó que Mayasita tampoco se protegía mucho y también le preguntó qué pasaba con Kai, ya que él había sido quien la había llevado a la enfermería. Ella evitó el tema respondiendo que probablemente solo había salido a saltarse la clase o algo así. Siguiendo con la conversación, la amiga le advirtió que tuviera cuidado con Kai porque la había estado mirando de una forma extraña. Enfocada en la grabación, Mayasita respondió que tendría cuidado mientras ambas discutían si era posible que Kai estuviera enamorado de ella. Fue una escena algo graciosa porque Kai escuchaba todo y Mayasita se acercó a preguntarle si realmente se había enamorado de ella. Mientras estaban ocupados con la grabación, de pronto se oyó un ruido extraño y la amiga afuera preguntó qué era eso. Mayasita se puso nerviosa porque su amiga insinuó que estaba haciendo cosas raras sola y ella rió diciendo que no era así. Afirmó que solo se estaba cambiando de ropa, pero las grabaciones comenzaron a intensificarse en distintos tipos de escenas. Él se sintió nervioso sabiendo que estaba ocupado con su compañera mientras escuchaba todo. Sintió que estaba a punto de arruinar su futuro por culpa de aquello. Cuando las grabaciones terminaron y las provocaciones de Mayasita cumplieron su propósito, su amiga mencionó que se marcharía. Mayasita se acercó para disculparse porque había estado ocupada limpiándose y su amiga le dijo que no se preocupara. Prometió decirles a los profesores que ella solo había estado descansando y con eso quedaron solos una vez más. Mayasita se rió porque habían estado muy cerca de ser descubiertos, pero al menos habían conseguido una grabación bastante buena. Si las cosas seguían así, estaba emocionada por seguir grabando para aumentar su clasificación en internet aún más. Aunque Kai sabía que todo aquello estaba mal, esperaba con ansias las próximas veces. Pasaron 3 días después de que ella subiera el video y Mayasita comentó que la edición se veía rara, al menos las visualizaciones aumentaban como ella quería. Kai preguntó qué debían hacer después. Sabía que era algo tarde para preguntarlo, pero le sorprendía como ella siempre hacía cosas tan peligrosas en público. Quiso saber si Mayasita tenía permiso de sus padres para hacer ese tipo de cosas o si era algún tipo de secreto. De repente Maya lo miró fijamente hasta suspirar, revelando que toda su existencia era por el bien de otra persona, pero le dijo que no pensara demasiado en eso, debía concentrarse en divertirse mientras trabajaba. Aunque él asintió, sentía que realmente no conocía mucho a su compañera. Con el paso del tiempo, el protagonista siguió ayudando a su compañera con grabaciones de videos y fotos. Ese día en particular ella iba a hacer una transmisión en vivo donde se cambiaría de ropa y Kai continuó asistiendo a Mayasita. Esos videos extremos y los lugares que elegía eran algo distintos a lo que él estaba acostumbrado. Su trabajo siempre consistía en sostener la cámara y asegurarse de que las grabaciones salieran bien. Durante la clase, Kai estaba ocupado viendo uno de los videos de Mayasita cuando uno de sus amigos lo sorprendió. Comentó que era algo nuevo ver al protagonista viendo ese tipo de contenido y hasta se burló de Mayasita diciendo que todo era culpa suya por andar cerca de él, pero como siempre la chica lo ignoró y los amigos de Kai se echaron a reír antes de volver a sus asientos. De repente Kai recibió un mensaje de ella pidiéndole grabar después de clase, pero estaba furiosa porque él había estado viendo sus videos en medio de la lección. El protagonista pensó que era una mala idea, pero Mayasita respondió que no había problema, no estaban en el edificio principal y nadie los vería allí. Se quejó de que el protagonista siempre era un cobarde que dudaba en los momentos importantes. Ya que habían ido al baño de la escuela, Mayasita decidió que usaría su uniforme. Tendrían tiempo de sobra para prepararse. Esperaba que Kai hiciera un buen trabajo con las grabaciones de ese día también. Él preguntó cuál era el plan y ella le pidió que le tomara una foto para sus redes sociales. Publicar algo cada día la ayudaba a ganar más seguidores, pero Kai no entendía por qué tenían que hacerlo en un lugar como el baño. Maya explicó que había personas raras con gustos así, incluso si era un grupo pequeño. Seguía siendo importante complacer a todo tipo de público cuando se trataba de su trabajo. Kai recordó lo que ella había dicho el otro día y se distrajo, así que ella lo apuró para que empezara a trabajar. Después de tomar algunas fotos quedó bastante satisfecha con el resultado.
Parecía que ya tenían suficiente material, entonces lo sorprendió el sonido de pasos acercándose y ella empujó rápidamente a Kai para esconderlo. Se quedaron ocultos dentro del baño mientras Mayasita comentaba que sería una gran oportunidad para grabar un video. El protagonista se sorprendió por cómo ella siempre actuaba así. En ese momento escucharon a varios chicos entrar al baño, así que se preparó para grabar y Kai se quedó un poco impactado por toda la situación, pero ella continuó como si fuera lo más normal del mundo. Él no sabía cómo reaccionar ni si debía siquiera mirar, pero siguió grabando a la chica con naturalidad. Era impactante como ella tenía el valor de filmar estando en el baño de los hombres con otras personas justo afuera. Los estudiantes parecieron sorprendidos al oír sonidos dentro cuando se suponía que el lugar estaba vacío. Era preocupante porque parecía que los habían descubierto. Mayasita preguntó qué debían hacer y Kai pensó que necesitaban hacer algo con el ruido que llamaba la atención. Rápidamente resolvió el problema con su chaqueta. Los estudiantes notaron que el ruido se había detenido y supusieron que debía haber sido un fallo de las tuberías, pero Mayasita todavía no se detenía y fue entonces cuando Kai comprendió que esa chica estaba tan loca como había pensado desde el principio. Más tarde ella no dejó de reírse de la situación en la que había metido al protagonista. Fue un completo desastre. Le preguntó por qué había usado su uniforme de esa forma y Kai respondió que fue lo único que se le ocurrió en ese momento. De todas maneras ella le agradeció porque la había ayudado. Parecía que realmente estaba dispuesto a cualquier cosa. Él replicó que solo había sido por el impulso del momento y que no lo había pensado bien, pero Mayasita se rió diciendo que precisamente así era como salían las mejores grabaciones. Él dijo que no quería volver a pasar por una situación así y ella respondió entre risas que no haría nada parecido otra vez. Probablemente él era la única persona que conocía ese lado de aquella chica. De hecho Kai casi deseaba ver más de eso. Estaba empezando a disfrutar el hecho de conocer mejor a su compañera. Pasaron los días y una vez más fue invitado por Mia, esta vez para salir a otro lugar. Al principio estaba tranquilo en casa hasta que de pronto recibió una llamada de ella recordándole que se verían a las 11, eso lo tomó desprevenido y somnoliento, y como ya había pasado la hora acordada empezó a preocuparse pensando que tal vez solo estaba jugando con él otra vez, pero no tardó mucho en aparecer Mia disculpándose por hacerlo esperar. Kai quedó sorprendido por la apariencia de la chica y ella rió al notar que debía haber quedado cautivado por su encanto. Él fingió indiferencia diciendo que no era eso, solo que se veía diferente de lo habitual, ya que llevaba ropa normal en lugar de su uniforme. Su comentario hizo reír a Maya, entendiendo lo que quería decir, era exactamente lo opuesto a lo que solía usar. Además debía llevar aquellas gafas para disfrazarse en público y evitar ser reconocida, también se había maquillado de forma distinta, lo cual probablemente era la razón por la que Kai la encontraba inusual. El protagonista sintió y pensó que a veces era mejor decir algo al respecto, así que la elogió diciéndole que se veía mejor que de costumbre. Al notar su vergüenza Maya rió y le dio las gracias por sus dulces palabras. Él ignoró su comentario y preguntó a dónde iban. Ella respondió que esta vez lo había planeado todo, así que debía seguirla en silencio. Los dos se detuvieron frente a una tienda de ropa donde Mia le preguntó qué prendas le quedaban bien. Quería elegir cosas nuevas para sus grabaciones. Él le preguntó si solía comprar allí y ella respondió que normalmente lo hacía por internet, pero quería saber qué pensaba él sobre sus elecciones. Aún así el protagonista no entendía sus intenciones. Después de todo casi nunca llevaba ropa para empezar. Mia suspiró porque estaba claro que él no entendía nada, se notaba por su expresión. En el camino entraron en otra tienda femenina y él se puso nervioso porque no le parecía apropiado estar allí. Aún así ella lo arrastró adentro diciendo que podían justificarlo diciendo que eran una pareja. A veces las parejas iban juntas a ese tipo de tiendas y continuó pidiéndole su opinión sobre las prendas. Por más que preguntara el protagonista veía toda la ropa igual, no tenía mucho sentido de la moda. Mia comentó que solo podría decidir después de probársela y Kai se sorprendió al ver que podían hacerlo mientras la usaran sobre su propia ropa, así que ella lo llevó a ver cómo le quedaban. Kai comentó que conocía bien su talla, pero que prefería elegir prendas más pequeñas para resaltar su figura. Mostró cómo combinaba la ropa que había comprado antes y ahora se veía aún mejor, se notaba que serían perfectas para las grabaciones. Él se quejó de que no estaba eligiendo correctamente, disimulando su nerviosismo, pero Mia continuó provocándolo, lo que hizo que cerrara rápidamente la cortina del probador llamándola tonta. Sin embargo Mia lo sujetó diciendo que necesitaba saber su opinión sincera, por eso le había pedido que revisara sus compras. Finalmente el protagonista soltó que se veía bien,
pero le pidió que se cubriera rápido porque no era bueno quedarse así demasiado tiempo en el probador. Tras dudar un poco, Mia asintió diciendo que de todos modos compraría la ropa y le pidió que la esperara. Kai quiso saber si iban a grabar y la chica confirmó que sí, ya que debían apresurarse o perderían la oportunidad. El protagonista preguntó a dónde irían después y ella respondió que iban a ver unas películas. Él no entendía nada pero la siguió, aunque nunca había visto esa película en particular porque le parecía aburrida, solo quería dormir. Sin embargo, Mia captó su atención cuando notó que se había dado cuenta de lo aburrido que era el filme. Kai comprendió que había elegido esa película precisamente porque era aburrida, pero aún así ella había pagado todo. Respondió que lo había hecho exactamente porque quería que no se concentrara en la película, sino completamente en ella. Al darse cuenta de lo que intentaba, Kai algo sorprendido le preguntó qué significaba eso y ella le dijo que guardara silencio. Después de todo estaban llegando a la mejor parte, pero Kai estaba preocupado porque aún había otras personas viendo la película. Aún así ella se negó a detenerse porque él ni siquiera quería verla, y consiguió robarle toda la atención. Aunque estaba nervioso, le pidió que se comportara porque ni siquiera estaban grabando para actuar de esa forma. Mia suspiró porque hasta ahora había estado satisfecha con él en las grabaciones, había pensado que eso bastaría, pero cada vez que lo provocaba podía sentir su corazón latiendo con fuerza, y permitió que Kai jugara con sus globos sabiendo que había estado pensando en ellos la última vez. Tomó ambas manos de él para que continuara, aunque el protagonista se negó intentando reprenderla. Por eso, Mia solo se sintió más feliz porque las reacciones de Kai eran las mejores. El protagonista sintió que esa chica se estaba volviendo más loca que nunca, pero para sorpresa de ambos alguien los interrumpió. Era nada menos que Hirata, la compañera de trabajo de Kai, que preguntó qué estaba pasando. Un silencio tenso llenó el aire porque ella reconoció al protagonista y también entendió la situación en la que estaba Maya. A pesar de todo, Maya ni siquiera se cubrió y Kai notó que, incluso en esa circunstancia, ella no se sentía incómoda. En realidad había olvidado que era Dao, tipo que prefería estar en público y disfrutaba la atención de ser descubierta. Entonces Mia ignoró a Hirata y le dijo a Kai que continuara, aunque él pensaba que realmente debía detenerla en esas situaciones. Al ver que no tenían intención de parar, Hirata los miró con enojo y salió del cine. Kai sintió que lo había arruinado todo. Había permitido que su compañera presenciara aquella horrible escena y probablemente eso causaría problemas más tarde. Al notar su reacción, Mia preguntó quién era esa otra chica y Kai explicó que Arada era alguien que trabajaba con él. Con eso decidieron salir también del cine, pero Arada seguía pensando en todo lo que había visto. No esperaba ver a Kai en una situación así y menos con la chica de la que todos hablaban últimamente. En el fondo Arada sabía que algo no cuadraba y pronto se dio cuenta de que la chica de internet y la que estaba con Kai eran la misma persona, lo que significaba que el que tomaba sus fotos debía ser Kai. Eso la dejó sin saber cómo actuar en el trabajo. Al día siguiente, después de todo lo ocurrido en el cine, Kai fue a trabajar fingiendo que todo era normal, ocultando sus emociones mientras saludaba a su compañera. Arada sabía que era un libro abierto y se acercó a él para disculparse por haberlo apresurado, entregándole algo para repartir. La atmósfera entre ellos era extremadamente incómoda, pero no había nada que pudieran hacer para cambiar la situación. Quería encontrar la manera de comportarse con naturalidad, pero antes de que pudiera decir algo, de pronto los otros chicos mencionaron a Yami. Inmediatamente ambos se tensaron. Yami había sido vista trabajando con un asistente y eso enfureció a todos. Parecía que Maya realmente apreciaba a su asistente hasta el punto de dejarlo hacer todo lo que hacía en los videos. Después de todo, aquel asistente siempre hacía mucho más de lo que debía, lo cual era injusto para los espectadores. Parecía que Yami se estaba acercando mucho a su asistente y probablemente ahora estaban saliendo juntos. Finalmente Kai decidió salir a hacer una entrega para distraerse del malestar de toda la situación en el trabajo, mientras Arada sentía que Kai la estaba evitando y suponía que Probablemente él no quería que ella le preguntara sobre aquella chica. Como era de esperarse, debían estar saliendo, incluso queriendo comportarse así frente a los demás. Arada nunca pensó que Kai sería el tipo de chico con esas preferencias. Eso lo hacía diferente de los otros. Aquella chica parecía una mala influencia para él y era una situación peligrosa para un menor. Más tarde fue Arada quien llamó a Kai para hablar e invitarlo a cenar juntos. Con eso lo llevó a su casa y él se sintió un poco confundido, pero incluso ella misma no sabía qué hacer. Era la primera vez que invitaba a un chico a su habitación y, sobre todo, se trataba de Kai.
la persona que más despertaba su curiosidad. Arada intentó calmarse, ya que lo había invitado a cenar, decidió cocinar algo rápido. Un rato después terminaron de comer y el protagonista le agradeció la comida, elogiándola porque estaba deliciosa. La chica se sintió verdaderamente feliz al oírlo, ya que había estado nerviosa desde el momento en que lo invitó a su casa. En ese instante Arada mencionó que le entristecía que solo al invitarlo pudieran pasar tiempo juntos. Fue entonces cuando llegaron finalmente al tema del día anterior en el cine, donde Arada dijo que quería preguntarle algo. Preguntó si la chica que estaba con él el día anterior era realmente aquella de la que todos hablaban. Kai tartamudeó diciendo que no, pero Arada afirmó que ya lo sabía todo. Era bastante obvio con solo ver las fotos que tomaba, tenía buen gusto para la moda, era hermosa. Y tenía ese lunar en el rostro. Era evidente que era la misma persona, aunque Kai había hecho lo posible por ocultar su identidad. Arada había podido descubrir la verdad solo observando las imágenes. Afirmó con seguridad que Yami era una chica de su escuela, la misma con la que él había salido el otro día. El protagonista se puso nervioso intentando explicarse, pero ella le aseguró que no pasaba nada y prometió no contarle a nadie. Eso lo alivió, pero luego Arada le preguntó por qué se estaba involucrando con alguien como ella. Después de todo, Arada había visto lo que él y Mia hacían en el cine y no parecía apropiado en absoluto, así que Kai se alteró tratando de explicarse, pero aclaró que no salía con ella ni tenían una relación si eso era lo que quería saber. Aunque no sabía cómo explicarlo, dijo que Maya siempre lo provocaba o lo utilizaba para su propio beneficio. Desde el principio era imposible que alguien como él se involucrara con alguien como ella. Explicó que era simplemente un asunto complicado, pero Arada lo interrumpió diciendo que ese tipo de cosas en realidad eran muy malas. Después de todo, ambos seguían siendo menores de edad. Como alguien mayor, Arada no podía decirle a Kai que asumiera responsabilidades por lo que pasara, ya que aún eran estudiantes, y como debía tener una familia que cuidara de él, le preocupaba que eso estuviera influyendo en sus decisiones. Arada no creía que fuera correcto que él recibiera dinero por hacer esas cosas y le preguntó si siquiera tenía permiso de la escuela para tomar fotografías. Como el protagonista guardó silencio, ella continuó hablando sobre cómo todo lo que estaban haciendo estaba mal. Si los descubrían tomando fotos sin autorización, no solo lo suspenderían, podría convertirse en algo mucho peor. Aunque sonara extraño, Arada creía que Maya estaba siendo una mala influencia en la vida de Kai. Aún así podía entender que Maya debía tener sus propias razones para hacer lo que hacía. Por eso quería que él supiera que involucrarse con ella no aportaría nada bueno a su vida. Maya debía estar haciendo esas cosas buscando algún tipo de aprobación de una forma que no era correcta. Kai respondió que aún así, en el fondo, Maya era solo una chica normal. Era evidente que algo debía estar ocurriendo detrás. Su rostro mostraba que algo la obligaba a hacer esas cosas. Apenas se conocían y él todavía no había hablado con ella sobre eso. Cuando llegara el momento adecuado planeaba hacerlo. Además, Maya era una persona interesante, era una chica de la que todos se mantenían alejados. Pero cada vez que Kai estaba con ella tenía experiencias nuevas que nunca imaginó. Fue entonces cuando Arada se dio cuenta de que de algún modo, cada vez que Kai hablaba de Mia, se veía feliz y divertido. Eso incomodó a Arada porque quería tener más de Kai para sí misma en lugar de dejarlo en manos de alguien como Mia. Así fue como Arada le pidió si podía quedarse a dormir en su casa esa noche. Tomándolo de la mano se acercó y, enseguida, se sonrojó completamente de vergüenza. Algo sorprendida se preguntó qué estaba diciendo con tanta osadía de repente. El protagonista se quedó pensativo, lo que preocupó a Arada porque era evidente que estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. Enseguida se arrepintió de lo que había dicho y comenzó a retroceder pidiéndole que olvidara todo lo que acababa de oír. A pesar de eso no quería dejar que Kai se marchara tan rápido, más bien quería mantenerlo cerca. En lugar de pedirle que se quedara a dormir, quiso hacerlo más interesante, así que le propuso tener una sesión de fotos, y terminaron en esa situación en la que Arada posaba mientras Kai la observaba atentamente y tomaba sus fotografías. A Arada le gustaba el atuendo que había elegido, pero estaba preocupada porque Kai no parecía interesado. Podía entender la razón, sabía el tipo de cosas que a él le gustaban, pero parecía que no le interesaba tomar fotos simples, así que Arada reunió todo el valor que tenía en su corazón y Kai se quedó inmóvil sorprendido al preguntar qué estaba pasando. Arada respondió que solo harían la sesión de fotos habitual que habían acordado. Comenzó a imitar lo que Mia probablemente solía hacer, pero Kai seguía impactado al oírla pedirle que le tomara fotos. No tuvo más opción que aceptar, y aunque Arada estaba avergonzada, él se mostró especialmente curioso. Tomando muchas fotos seguidas, parecía que realmente disfrutaba ese tipo de cosas extremas, pero Arada se concentraba en algo más profundo. Empezaba a entender lo que Mia debía sentir y pensó que quizás sería mejor quitarse aún más. Se dejó llevar por la emoción del momento. Pero esperaba que eso bastara para captar el interés de Kai.
Aún así, tener a Kai mirándola tan intensamente la hacía sentir algo feliz a pesar de todo. Aún así Arada lo amenazó en caso de que alguna vez subiera esas fotos a internet, y él prometió nerviosamente que no haría nada de eso. Con eso continuaron tomando más fotos que antes, lo que hizo que Arada comenzara a perder el control y a dejar todo lo demás de lado para concentrarse. Finalmente Arada le preguntó qué opinaba de la vista y él pensó que era tan grande como la de Maya. Al darse cuenta de sus propios pensamientos el protagonista intentó contenerse porque debía concentrarse en su trabajo de fotógrafo, la elogió diciendo que era realmente hermosa, incluso se veía más madura, porque después de todo era una mujer alta, su actitud seguía esperando y pidiendo más halagos que antes, y él continuó diciendo que tenía una cintura delgada y era una mujer muy bella. Entonces Arada le dijo que no dudara y siguiera tomando más fotos una y otra vez, aunque él vacilaba y miraba más de lo que debía, su piel era tan pálida como la de Mia. En realidad su actitud era incluso más hermosa de lo esperado. De pronto Arada se puso nerviosa y empezó a temblar, lo que hizo que Kai se diera cuenta de que ella había escuchado algunas de sus palabras. En ese momento recordó que si se tratara de Mia probablemente habría tomado las fotos con aún más confianza, normalmente. Ella era del tipo que también afirmaría que Kai, solo para probarlo y provocarlo tanto como fuera posible. Sin embargo, con Arada era diferente, una no quería ocultarse mientras la otra parecía no estar acostumbrada a mostrarse. De repente Arada se acercó a Kai diciendo que ahora deberían continuar la sesión al aire libre, además sugirió que, si él quería, podrían ir incluso más lejos de lo que ya habían ido, pero entonces, de pronto, Kai le pidió que se detuviera completamente sorprendido y comenzó a explicarle que no necesitaba intentar competir con alguien como Miyashita, que desde el principio no tenía por qué esforzarse tanto para mostrarse así, que él estaba bien con ella tal y como era. Aunque ella había hecho todo eso por él, se disculpó porque había terminado causándole tanta vergüenza. Ante eso Arada se levantó comprendiendo el punto de vista de Kai. Finalmente, más tarde, él decidió marcharse, le agradeció por la cena y Arada se disculpó por los problemas que había causado, parecía haber perdido el control y ambos acordaron olvidar todo lo sucedido. Kai aceptó y se fue, diciéndole que se verían en el trabajo. Cuando por fin se marchó, ella suspiró, después de todo lo que había pasado todo se había echado a perder. Arada casi lloró de la vergüenza por todo lo que había hecho y por cómo había terminado todo, se sentía una completa idiota. Mientras tanto, Kai pensaba que lo que había hecho y dicho a Arada había sido algo cruel. Aún así, se dio cuenta de que se sentía así porque en realidad quería ver a Mia en particular y a nadie más. Sacó su teléfono para llamarla, pero dudó, ya que normalmente solo se contactaban si era algo importante. Temía que llamarla sin motivo fuera raro después de todo. De pronto, en ese mismo instante, recibió una llamada, y era de la propia Miyashita, lo que lo dejó confundido, ya que ella no solía llamar tan tarde por la noche, pero aún así el protagonista respondió, solo para encontrarse con un completo silencio al otro lado. Después de un momento, Mia le preguntó si podían verse en ese momento, prometiendo que iría a donde él estuviera de inmediato. Un rato después los dos se encontraron en el parque y el protagonista le preguntó si había pasado algo para que lo llamara, ella guardó silencio y él volvió a preguntar, a lo que Mia respondió que simplemente quería desahogarse un poco. Kai no entendía nada, pero como si fueran a tener una sesión de fotos normal, la chica se preparó y le pidió que comenzara a grabar. El protagonista se cubrió el rostro completamente confundido preguntando qué estaba haciendo exactamente. Después de todo, aunque estaban en un lugar público, aún existía la posibilidad de que la arrestaran por algo así. Ella admitió que era posible, haciendo que Kai se asustara aún más y le gritara que se cubriera de inmediato. Sin embargo, ella insistió en que solo lo haría después de que él tomara las fotos. Aún así, Kai pensó que estaba volviéndose loca y agitó las manos negándose. Tras un momento de silencio, el protagonista terminó cediendo, suspirando y accediendo a tomar las fotos tal como ella le había pedido antes. Con eso se preparó para hacerlo, pero de repente Mia corrió hacia él y lo abrazó por detrás tomándolo por sorpresa. Kai se puso nervioso sin entender sus intenciones y le preguntó por qué actuaba así. Normalmente no era ese tipo de persona, pero de pronto comenzó a hablarle de cómo había innumerables personas en el mundo que tenían fotos suyas. Contó que su madre solía tomar ese mismo tipo de fotografías cuando ella era pequeña, vendiéndolas a otros hombres, que le sacaba fotos en secreto mientras estaba en el baño o cambiándose de ropa. Finalmente, aquel día Mia había conocido a aquel hombre después de que su madre se lo permitiera. Entraron al baño donde ella estaba, era su madre y el hombre al que siempre le vendía las fotos. Su madre estaba desesperada por usar a su hija tanto como pudiera y, tras forcejear para escapar, Maya finalmente consiguió que ambos se marcharan.
Su madre siempre causaba problemas, fue tan grave que un vecino llegó a revisar qué ocurría por el ruido que salía de su casa, era una mujer histérica que hacía las cosas de manera incontrolable, y visto desde esa perspectiva, era verdaderamente horrible. Kay estuvo de acuerdo, sintiendo que su abrazo se volvía más pesado, pero no sabía qué decir después de oír esas palabras, no sabía si debía mostrar compasión o darle algún consejo, jamás imaginó escuchar algo así de ella. En ese momento el protagonista también empezó a hablar, preguntando si no había un lugar mejor para conversar sobre eso, tal vez podían denunciar el incidente a las autoridades en un entorno más adecuado. Si ella quería hacerlo, Kay se ofreció a acompañarla. Pero Mia se apartó del abrazo, haciendo que él se quedara perplejo sin entender lo que había pasado, se preocupó de haber dicho las palabras equivocadas y Maya respondió que ya lo imaginaba. Por supuesto que él se pondría nervioso si de repente escuchaba todo eso, era algo natural en una persona. Entonces el protagonista la miró y notó que parecía un poco decepcionada después de escucharlo, le dijo que había ahorrado algo de dinero y le sugirió que se mudara lejos de su madre por un tiempo. Ella apartó la vista sintiendo, pero Kay suspiró porque una vez más había dado una respuesta extraña, parecía que nuevamente eso no era lo correcto que decir, pero ni siquiera él sabía qué debía decir en ese momento, en el fondo solo quería entender qué era exactamente lo que ella quería de él. Fue entonces cuando Maya lo sacó de sus pensamientos sugiriendo que podrían ir a un hotel, y así, una vez más, los dos terminaron en aquel lugar donde Mia se acostó cómodamente. Emocionada le dijo que fuera a darse un baño, que ella ya se había bañado antes, así que podía usar el baño ahora. El protagonista no entendía nada porque eso no era de lo que estaban hablando, pero Mia respondió que no lo escucharía si él tampoco la escuchaba, así que suspiró aceptando entrar al baño aunque seguía sin comprender lo que ella estaba pensando en esas circunstancias. Sabía que era una chica muy misteriosa, pero después de oír todo lo que había vivido en su propia casa contuvo sus pensamientos y trató de calmarse sin saber a dónde los conduciría todo eso. Quizá lo mejor era tomarse su tiempo en el baño por precaución, hasta que de pronto Maya irrumpió en el baño dejándolo totalmente sorprendido. El chico se quedó helado retrocediendo, preguntando qué estaba pensando, pero Mia solo le dijo que se callara ignorando sus quejas mientras él le pedía que se detuviera porque ella ya se había bañado. Aún así Maya rió diciendo que si seguía diciendo esas cosas entonces no podrían hacer nada de lo que habían estado haciendo hasta ahora, fue entonces cuando empezó a mirarlo y a reír al notar cómo se veía, dejando a Kai completamente avergonzado. Salió del baño para secarse diciendo que hablarían después de terminar lo que estaban haciendo. Ya en la habitación el protagonista intentó tranquilizarse, sobre todo porque le preocupaba no haber traído nada con él al hotel, pero debía estar bien, aún así ese era el tipo de lugar al que solían ir las parejas. Aún así respiró profundamente para calmarse de nuevo, para alguien como Kai estaba asumiendo las cosas más rápido de lo que debía, hasta que finalmente Maya salió también del baño. Verla salir de allí lo dejó paralizado de la impresión y Mia rió al verlo tan alterado, ya era un poco tarde para decir algo al respecto, pero parecía que estaban listos para comenzar como era de esperarse. Con eso ella empezó a caminar por la habitación buscando un lugar adecuado y Kai preguntó qué exactamente iban a hacer. Pero debía ser obvio, después de todo ella quería empezar una sesión de fotos justo en ese momento. Kai preguntó qué tipo de fotos iban a tomar y ella respondió que sería su primera vez, iban a grabar sus actividades completas, sería la desfloración de Yami filmada apropiadamente por ellos. Aún así el protagonista seguía en shock pidiéndole que esperara un momento porque todo era demasiado repentino. Mia, al notar su vacilación, empezó a irritarse y le preguntó si realmente iba a echarse atrás ahora que estaban allí. El motivo por el que él la había llevado al hotel de esa manera era porque debía de estar esperando algo desde el principio. Él intentó responder que no, que solo había pensado que ella no querría quedarse en su propia casa en esas circunstancias, entonces ella suspiró y le pidió que no le mintiera, todo aquello era un gran problema y la estaba irritando, le resultaba difícil creer que Ki no sintiera nada por ella en momentos así, sabía que probablemente intentaba comportarse de manera correcta, pero aún así se preguntó si creía ser una buena persona por eso y decidió preguntarle directamente. Le cuestionó si había venido con ella pensando en otras intenciones y la respuesta debería haber sido obvia. Mia se rió porque las palabras que él usaba para justificar el hotel y sus acciones eran completamente contradictorias, además cada vez que se tomaban fotos ella notaba lo afectado que él estaba por todo lo que hacían juntos, que ni siquiera parecía intentar ocultarlo desde el principio, pero no era gran cosa, era ridículo, casi como si quisiera que ella lo notara. Al final Mia concluyó que Ki quería hacerlo con ella y por eso iba a dejarle hacer lo que quisiera. Mia ya había sido usada de todos modos. A ese paso probablemente acabaría involucrada con otro chico que ni siquiera conocía, sabía que estaba haciendo algo peligroso en ese sentido y por eso
Pensó que era mejor resolver las cosas de una vez por todas bajo esas circunstancias. Mia prefería elegir a alguien antes que hacerlo con un completo desconocido. En otras palabras, Mia estaba dispuesta a darle al protagonista algo que tendría gran valor para otros chicos y lo ofrecía voluntariamente para que él hiciera lo que quisiera, pero tal vez eso no fuera suficiente para él. Incluso le sugirió que podrían grabarlo porque sonaba divertido también, siempre y cuando pudieran hacerlo hasta él. Final. Entonces Ki la empujó sobre la cama y Mia se sintió feliz porque pensó que él iba a aceptar su petición. Sin embargo, él simplemente la sujetó con una expresión seria dejándola completamente sorprendida por su reacción. Finalmente declaró que no haría eso con ella y Mia se quedó helada al oír el rechazo de Ki. Él explicó que solo porque una amiga le pidiera algo desesperadamente no podía simplemente aprovecharse de ella, que no era así como quería que fueran las cosas y que no le gustaban ese tipo de situaciones. Por mucho que ella insistiera, Mia se enfureció y empujó al protagonista diciéndole que se callara y que prestara atención a con quien estaba hablando. Se quejó diciendo que él siempre la había estado observando, tomándole fotos e incluso ganando dinero con eso, pero cuando ella más lo necesitaba él iba a abandonarla. No podía entender qué pasaba por su cabeza. Tras maldecirlo por fingir ser un buen chico cuando en realidad era distinto, suspiró. Él se rió, comentando que tenía una boca sucia cuando se enojaba. Sin embargo, Mia seguía furiosa preguntando cuál era su objetivo con todo eso y si solo iban a fingir ser amigos. Quizás su plan era aprovecharse de ella cuando menos lo esperara, pero Mia al menos se sintió aliviada de no haberse equivocado sobre él. Había nacido de alguien sin esperanza en la vida. En ese caso Ki acabaría pasando por lo mismo. Había escuchado que la madre de Ki había desaparecido repentinamente y que probablemente estaba con otro hombre para entonces. Antes Mia había dicho que su madre era una mujer histérica, así que debía suponer que lo mismo se aplicaba a ella misma y aquí. Él le pidió que se calmara, pero era obvio que Mia estaba desesperada y en una situación complicada. Declaró que el fruto no cae lejos del árbol. Era risible. Allí estaba ella pensando que podían entenderse, pero parecía que Mia había elegido a la persona equivocada. Entonces comenzó a vestirse de nuevo preparándose para irse. Dejaría el resto en manos de Ki, quien intentó levantarse y sujetarla por los hombros. Aún así ella lo apartó de un manotazo. Ahora cada vez que él la tocaba le causaba escalofríos y rabia. Él le preguntó a dónde iba y rápidamente decidió pagar la cuenta del hotel antes de salir corriendo tras ella. No tardó mucho en encontrarla sentada en la acera al otro lado de la calle con el teléfono en la mano. Cuando se acercó rápidamente, de repente los faros de un coche aparecieron detrás. Casi lo atropellan. Logró esquivarlo por poco, pero el coche se detuvo frente a Mia y ella subió. Dentro del coche un hombre dijo que nunca pensó que ella realmente llegaría tan lejos. Estaba convencido de que todo era una gran broma, pero estaba feliz porque ahora podría continuar su masaje con Mia. Después de todo, conocer a Mia en persona debía de ser un sueño. Le dijo que subiera al coche para que pudieran irse rápido. Sería malo si otras personas los veían, así que ella subió al coche, pero Ki se colocó delante para impedir que se marcharan. El protagonista abrió la puerta porque quería decirle algo a Mia y el hombre se quejó diciendo que Ki era un mal perdedor. Salió del coche para hablar con él preguntándole si tenía algún plan o si quería dinero para retirarse. De cualquier manera pensaba llamar a la policía, pero el protagonista sacó a Mia del coche de todos modos. Respondió que el hombre debería preocuparse por sí mismo, era él quien estaría en más problemas que Ki. Después de todo, estaba intentando llevarse a una menor a esas horas de la noche, lo cual podría considerarse secuestro. Obviamente la policía solo le daría una advertencia a Ki, pero sería diferente para un hombre mayor como él. Ki podía denunciarlo cuando quisiera, lo que hizo que el hombre se rindiera y se marchara abandonándolos. Una vez que la tensión se disipó, el protagonista suspiró aliviado. Había estado demasiado cerca de que ocurriera algo peor y su corazón aún latía con fuerza. Mia respondió que Ki había hecho cosas más crueles ese día de lo que él siquiera se daba cuenta. Seguía estorbándole incluso cuando ella le pedía consejo. Todo lo que Ki podía darle eran respuestas sin dignidad. Ella había reunido el valor para pedirle a Ki lo que quería, pero él la había rechazado. Cuando la tomó de la muñeca así fue aterrador. Al oír eso Ki se disculpó, pero incluso Mia se sintió mal porque a pesar de todo lo que había dicho antes él aún la había salvado. Aunque hiciera tonterías, Ki siguió corriendo tras ella. Aunque ella fuera tan violenta e histérica como su madre, el protagonista la ayudó, aunque solo fuera una mujer que le imponía sus exigencias. No podía entender cuál era el problema de Ki o qué era lo que realmente quería. Mientras la chica lloraba acurrucada contra la pared, el protagonista guardó silencio un momento antes de empezar a hablar. Entonces dijo que sinceramente quería saber más sobre Mia, lo que la sorprendió. Le preguntó si planeaba confesarle algo, pero Ki respondió que no, porque no creía que nada de eso fuera amor. Admitió que la había estado mirando de otra manera desde entonces,
pero más allá de eso sentía que era incorrecto confesar algo cuando ella estaba en ese estado. Mia preguntó si eso no era amor al final, pero él respondió que no quería comenzar una relación solo por apariencias. Después de todo no hacía mucho que se conocían y ni siquiera habían tenido una conversación adecuada a pesar de todas las sesiones de fotos que habían hecho. Por eso sentía que no era suficiente con tomarle la mano, declaró que quería cambiar, que podrían hablar y conocerse mejor y luego decidir qué tipo de relación podrían tener en el futuro. No importaba si eran amigos o amantes, la verdad era que Ki quería involucrarse con Mia. Sonrojada Mia suspiró porque esa tampoco era exactamente una respuesta apropiada y Ki se tensó al darse cuenta de que tal vez la había irritado, aún así ella pudo comprender su punto de vista y por eso le tomó la mano. También, aceptando que podían reiniciar su relación, él le dio las gracias por eso y Mia dijo que sentía que eran más amigos que amantes, pero le gustaba, podían divertirse juntos de esa manera. Aunque eso avergonzara al protagonista, luego le susurró a Ki que podían construir una buena relación, que continuarían con sus sesiones de fotos, así que el video termina aquí. Si no quieres perderte la próxima parte, activa la campanita de notificaciones y nos vemos la próxima vez en Juicy Channel.